Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes para todos en este momento, por lo menos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Día jueves. Una vez más estamos aquí para poder compartir juntos este tiempo tan extraordinario que lo venimos haciendo hace un tiempo ya. Hoy estará con nosotros el profeta Jonathan Lara, así que muy, muy contentos por este tiempo tan extraordinario que vamos a compartir, que vamos a vivir. Y no te puedes perder vos este momento. Saludos a la gente que se irá conectando en Instagram, en Facebook, sí, y la gente que por supuesto nos sigue por la radio, sí. Gracias por estar del otro lado con nosotros, gracias por sumarse, gracias por hacernos la compañía. Muchas personas que nos han escrito estos días agradeciéndonos por este momento. Estos días de tanta luz, de tanta edificación, así que realmente muy, muy contentos por este tiempo. Sí, el día lunes estuvo con nosotros el pastor Javier Uboldi, increíble, hablando acerca de la iglesia en las casas. El día martes estuvo también con nosotros el pastor Martín Núñez, que ya está conectado hoy también. El día de ayer, sí, estuvo Fabián Liendo, y hoy el profeta Jonathan Lara, que para nosotros es un placer realmente poder estar conectado con él esta jornada, ¿sí? Así que bueno, ya está conectado el profeta, vamos a ir a llamarlo, sí, ya vamos a conectarnos con él para aprovechar bien el tiempo, ya que Instagram solamente nos deja 60 minutos. Saludos a la gente que nos sigue por la radio, muchas personas realmente que nos escuchan, que ahora están trabajando. Un gran abrazo, y a la gente de Facebook, obviamente, ¿sí? Así que nos conectamos ahí con el profeta Jonathan Lara para aprovechar bien el tiempo en esta jornada, ¿sí? Esto va a quedar en vivo en Facebook y en Instagram luego, ¿sí? Para que los puedas volver a escuchar y lo pueda volver a ver, ¿sí? Profeta querido, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, querido Marcos? Un fuerte abrazo. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Corté tu siesta o no sos de dormir la siesta, o Buenos Aires no duermen? No, depende del día. Hoy no era un día para dormir siesta, así que no me cortaste, tranquilo. Bueno, cuando el día como el martes que estaba lluvioso, claro, podemos aprovechar para la siesta, pero totalmente. hoy no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Quería agradecerte primeramente este tiempo, bueno, aceptar la invitación de poder compartir juntos. No, por favor. De verdad que para nosotros es un placer y poder compartir un poco este tiempo tan maravilloso, ¿no? Bueno, primeramente quería preguntarte, ¿no? Porque preguntaste a muchas personas en tus lives, ¿cómo la estás pasando vos? ¿Cómo estás pasando vos tu cuarentena o este tiempo de aislamiento en casa? Creo que no estás acostumbrado a estar tanto tiempo así, porque tenías muchas actividades. ¿Cómo la estás pasando vos? ¿Cómo estás llevando esto? Bueno, honestamente, muy bien. Llevamos 44 días encerrados, porque nosotros nos encerramos cuando todavía no era obligatorio hacerlo. Solo salgo una vez cada 10 o 11 días a hacer las compras propias de la casa. Pero no, la verdad que bueno, hemos estado más atareados tal vez que normalmente. Mirá vos. Creo que la comodidad de no salir de casa es una herramienta que no sé si no la voy a empezar a practicar más seguido, porque terminamos mal las reuniones y estás en casa para comer o para subir a acostarte o para jugar a la Play o para leer un libro, estás en casa. Así que es una comodidad que me encantó, pero en términos de actividades sí te diría que no ha disminuido. Hemos estado en muchos países en 40 días. Wow. Hemos compartido con la iglesia en diferentes lugares, así que bien, la verdad, aprovechando para leer, escribir, hacer un seguimiento de algunos asuntos de manera más precisa. Sí. Así que disfrutando el hecho de estar con la familia. Gracias a Dios, por lo menos no es nuestro caso, de que salimos porque no aguantamos estar en casa. Claro. Entonces
disfrutando, obviamente extrañando salir a comer, salir a pasear, ver a los amigos, ver a la familia, todas esas cosas que creo que a todos nos pasan y que está hasta de más decirlas, pero fuera de eso, creo que es un tiempo de gran aprovechamiento. Qué bueno, y mejor que sea así, ¿no? Bueno, quiero hacerte una pregunta antes de que entremos en el tema de Somos Iglesias, Somos Iglesia, perdón, y me la hicieron 3 personas, y es si recibiste la dirección del Señor para hacer tu libro, si, ¿cuándo el libro de Jonathan Lara? ¿Cuándo el libro del profeta? Y también te lo hago yo, ¿para cuándo un libro? Bueno, mira, te diría, el libro ya está escrito, ya tengo los 12 capítulos Wow. escritos, pero tengo una dirección del Señor de no publicarlo hasta que cumpla 30 años. Y es una cuestión personal, Wow. no tiene que ser doctrina para nadie, es una dirección del Señor. Por el tema que toco en el libro, que es un asunto de madurez. A ver, yo creo que hay dos vías por la cual corre la madurez. Una, la madurez que da la experiencia o el conocimiento, las actividades, el servicio, y otra, la madurez que da los procesos de la vida, ¿no? Creo que ambas, una no determina la otra, pero si queremos una experiencia más completa de la madurez debemos de aguardarla. Por algo, claro, Jesús sabía a los 12 en qué negocio estar, pero hasta los 30 para manifestarse, ¿no? Entonces creo que hay un secreto ahí, y por lo menos creo que lo que he entendido del Señor es esperar hasta los 30 para publicarlo, y tocar temas que, a ver, yo creo que hay asuntos que tocamos por revelación. Sí. Pero hay otros que tienen más peso cuando acompañan la revelación los procesos vividos. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tengo una hija de 1 año y va a cumplir ahora un mes. Mañana cumple un mes, 1 año y 1 mes. Y a mí personalmente no me daría la cara para ponerme a enseñar de cómo construir un hogar con hijos saludables, claro, por una sencilla razón. Claro. Mi hija no pasó la adolescencia. Claro. Entonces creo que todos los que todavía no tenemos hijos en la adolescencia debemos de aprender de los que tuvieron sus hijos y se mantienen en el Señor, que es la revelación acompañada de la experiencia, ¿no? Claro. No quita que no me escuches hablar en algún momento de paternidad o de cómo ser. Una cosa es la revelación, sí, y otra cosa es cuando la revelación va acompañada con los procesos. Cuando la revelación es solo revelación, sin ir acompañada de los procesos, puede ser descalificada. Claro. Pero cuando la revelación es acompañada de los procesos, nadie puede poner en tela de juicio eso. Claro. Así que, vuelvo a repetir, es una respuesta personal. El libro está escrito, está corregido, la capa está hecha, o sea, está, si quisiéramos tenerlo el mes que viene, podríamos, pero no tenemos el permiso del Señor para hacerlo. No quita que no escribamos algo antes, claro, los artículos, fascículos. Tengo un par de amigos que me están hinchando con que saque materiales más cortitos, pero el libro como tal sí se va a realizar. Faltan 5 años nomás. Nada, no, la verdad que en 5 años pueden pasar cosas muy, muy fuertes. Bueno, entramos en tema, y quería hacerte preguntas que sean de alguna manera disparadoras, algunas un poco necesarias, preguntas, me quise meter en por ahí lo que piensa el común de la gente, ¿no? Y para traer claridad más que nada. La pregunta es la siguiente: ¿somos iglesia? ¿También somos sacerdotes? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que hay que comenzar por el principio, y es: solo somos aquello que hemos experimentado. Pensé mucho, la verdad, te soy honesto, en este concepto de Somos Iglesia. Anoté 4 o 5 cositas, porque a veces tenemos la tentación de describir asuntos muy rápidos, ¿no? Sí. Y dar por entendido, no, soy hijo de Dios, y amén, soy hijo de Dios, sí, pero ¿sabemos lo que significa? ¿Hemos experimentado verdaderamente la filiación
que viene como una experiencia genuina con Dios, porque hay evidencia. Claro. O sea, ser hijo de Dios y seguir esclavo del temor no es compatible. Entonces hay evidencias que me permiten medir ciertas cosas, pero si experimentamos el nuevo nacimiento, si hemos nacido de nuevo, entonces somos la iglesia y somos sacerdotes. Porque todo aquel que nació de nuevo es un sacerdote para Dios. Y esta es una de las verdades más fuertes de la obra de Cristo en la cruz. Claro. El hecho de que se anuló la casta sacerdotal y se nos introdujo a todos los que hemos nacido de nuevo. Por eso hago esta excepción o esta acepción. No es todo el que cree, es todo el que ha nacido de nuevo. No es el que dice voy a la iglesia. No, es aquel que se ha constituido en la iglesia. Claro. ¿Quién es aquel que se constituye en la iglesia? Aquel que ha decidido nacer del agua y nacer del espíritu. Qué bueno, gracias. Entonces, sí. Todos somos sacerdotes. Sí. Ahora, la cuestión del sacerdocio, ¿no? ¿Crees que es muy necesario poder hablar y aclarar en este tiempo? Bueno, mira, yo creo que estamos en un proceso de ir entendiendo algunas verdades que hacen a la dinámica o a la vida de la iglesia. El sacerdocio de todos los santos. A ver, hablamos del sacerdocio de todos los santos como podemos hablar del ministerio de todos los santos, como podemos hablar del servicio, son sinónimos, ¿no? A veces nosotros escuchamos sacerdote y asociamos o a un cura católico o asociamos a una imagen que hayamos visto por ahí de los sacerdotes de la antigüedad, del Antiguo Testamento, con vestidos de blanco y barba blanca, ¿no? Pero la definición más precisa de sacerdote es aquel que sirve, aquel que presta un servicio, aquel que ministra. Y el sacerdocio tiene dos vías de ministerio. El ministerio hacia Dios, el servicio hacia Dios, y el servicio hacia las personas. Ministramos a Dios y ministramos Dios a las personas. Entonces, esa es la tarea sacerdotal. Claro. Lo considero importante y depende qué tipo de iglesia querramos ser para compartirlo con el tema que estás hablando. Si queremos ser una iglesia establecida en la obra de Cristo, debemos de llevar a todos los santos a recuperar el hecho de servir a Dios. Y acá tenemos que hacernos la siguiente pregunta, porque cae por decantación. ¿Qué es servir a Dios? Porque nosotros, por ahí los que nacimos en el Evangelio y arrastramos un poquito de años en esto, tenemos la idea o el pensamiento de creer que servir a Dios es hacer algo para Él. Claro. Entonces, redefinir estas cuestiones nos ponen en un marco de que todos necesitamos prestar servicio a Dios. Es importante y es la razón de nuestra existencia. Vivimos para prestar servicio a Dios. Claro, qué tremendo. ¿Y qué crees acerca de, o sea, una persona que presta servicio a Dios, ¿es alguien que se vuelve instrumento de justicia para él? Exactamente, hay una similitud de conceptos que el apóstol Pablo sobre todo y Pedro también mencionan en cuanto al hecho de haber nacido de nuevo, ¿no? Sacerdocio, ministerio, instrumento, vaso, vasija, son todas caras de la misma moneda, ¿no? Distintas caras de la misma montaña, distintas expresiones que se resumen o que se encapsulan en un solo concepto, ¿no? Ser hijo de Dios. ¿Qué incluye ser hijo de Dios? Bueno, ser hijo de Dios incluye ser un sacerdote, ser un ministro, ser un instrumento de justicia, ser un vaso de honra, ser una vasija que esconde un vaso, un tesoro precioso. ¿Qué implica ser parte de una nación? Implica ser parte de una ciudadanía. Entonces, todas estas cuestiones están englosadas, no es como si pusiéramos hijos, 2 puntos y empezaríamos a poner comas, ¿no? Claro. No es un reemplazo, sino que son diferentes maneras o diferentes expresiones del mismo asunto. Claro.
¿Por qué crees que constantemente estamos separando y trayendo división a estas realidades tan interesantes que Dios nos habla y las habló al apóstol? ¿Por qué crees que siempre tenemos que andar separando las cosas? Bueno, mira, yo creo, siguiendo un poquito, podría decir muchas cosas al respecto, pero me limitaría a esto, siguiendo la línea de lo que venimos hablando. Creo que el no entender nuestra filiación, el no entendernos o sabernos hijos, hace que tengamos la constante tarea de reemplazar ciertas cosas, ¿no? Claro. O de separar, como decís vos, fraccionar. Creo que es la evidencia de no entender que somos hijos. Entonces, vivimos en una generación, lideramos, pastoreamos, servimos en una generación que sabe por conocimiento intelectual que somos hijos de Dios. Lo cantamos, lo declaramos, vamos a las plazas, lo hacemos en la iglesia, lo declaramos en casa, pero a la hora de vivirlo es como que tuviéramos fragmentaciones, ¿no? No sé si viste la película Fragmentados. Si no la viste, te la recomiendo. No, bueno, sí la vimos. Esa película, wow. Si pudiéramos adaptarlo a lo que estamos hablando, es como que según el momento saco una personalidad relucir. Soy sacerdote, soy ministro, soy instrumento, soy tesoro, soy vaso, según el momento, porque no entendí que en definitiva soy una persona que tiene todo en Cristo, porque fui hecho hijo de Dios. Entonces, descartar la filiación, descartar el hecho de que somos hijos, es descartar el asunto más importante de las Escrituras. Claro. Es descartar la razón por la que Jesucristo fue crucificado. Jesús no fue crucificado por atentar contra los sistemas religiosos o los sistemas políticos o por hacer milagros. Jesús fue crucificado por una sencilla razón. Juan capítulo 19, verso 6 dice, nosotros tenemos una ley, dice los fariseos, y es que según esa ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Claro. La razón por la que Jesús es crucificado es porque él decía que él era hijo de Dios. Entonces, separarnos de ese asunto, del hecho de lo que somos hijos y de lo que implica ser hijo y de lo que implica ser hijos configurados al hijo. Claro, claro. Y eso podría ser materia de otra charla. Nosotros no fuimos llamados a configurarnos según nosotros mismos o según el mundo en el que vivimos. Fuimos llamados a ser configurados a la imagen del Hijo. Claro. Romanos 8, a los que predestinó para que fuesen hechos conformes con la forma de. Lamentablemente vivimos en un sistema que nos habla de la no igualdad, ¿no? Que nos hace creer que no todos debemos de ser iguales. Pero la palabra primogénito significa literalmente prototipo. Entonces, es un molde sobre el cual hay que reproducir todo lo demás. Claro. A mí me gusta usar este ejemplo. Yo no sé si este iPad fue el primero de su serie o el último de su serie. Lo que sí sé es que es igual al prototipo. Entonces, yo la puedo usar para predicar, otro la puede usar para jugar, otro la puede usar para ver video. La función no es importante, o para el que se use no es importante en sentido de identidad, pero sí en sentido de naturaleza. A ver, no sé si viste, hay un video que anda dando vuelta de una chica que llama al papá, un anciano, y le dice, papá, ¿estás usando la tablet que te regalé? Entonces el papá se agranda la imagen así y está picando cebolla arriba de un iPad. Y le dice, sí, hija, me sirvió un montón, gracias. Entonces vos si te agarrás la cabeza, claro, ¿cómo vas a usar un iPad para picar cebolla? La función siempre será diferente, pero la base debe de ser la misma. Claro. Entonces, como hijos de Dios todos tenemos funciones diferentes, pero en naturaleza debemos de ser conformados a la imagen del prototipo, al modelo, al patrón, al molde. A mí me gusta personalmente usar esta palabra, molde, sobre el cual todo lo que entra se reproduce igual. Claro. Vuelvo a repetir, solo para dejarlo claro, la función va a ir determinada o acompañada del uso que nuestro Padre quiera darnos. Pero el prototipo, pero la identidad, pero la naturaleza debe de ser la misma que operó en Cristo. Claro. No hay muchos Cristos en la tierra, hay un solo Cristo en diferentes expresiones. Que ese molde es el que nos conforma en su iglesia, ¿no?
porque sería imposible que seamos la iglesia de Cristo Exacto. si no tendremos su molde. ¿Crees que la iglesia no está expresando la idea global que tiene que expresar justamente por esta falta de identidad de lo primordial que es saber que somos hijos? Bueno, yo creo que estamos, mira, Marco, honestamente, si me preguntabas esto hace 40 días atrás, te decía que sí de una, ¿no? Que creo que no lo estamos expresando. Viendo 40 días después, habiéndome reunido con muchas congregaciones, participado de transmisiones, viendo el accionar de la gente en las redes, yo creo que estamos migrando, creo que estamos cambiando. Tengo mucha esperanza de cómo saldremos como iglesia de estos días. Tengo mucha esperanza, honestamente, de cómo saldremos de este periodo siendo reconfigurados o siendo reformateados, ¿no? Hay algo que yo meditaba esta mañana cuando desayunaba y escribía algunas cosas. La iglesia tiene 4 características, por lo menos desde mi perspectiva. La iglesia es divina, porque es de Dios, no es nuestra. Por ende, nosotros no tenemos el derecho de definir la iglesia. Claro. Porque la iglesia es de Dios. Sí. Entonces, cómo nosotros creamos que debe ser la iglesia es una historia. Claro, claro. Pero para entender la verdadera composición de la iglesia, hay que ir al que la creó. O sea, vuelvo al ejemplo del iPad. Si vos querés saber correctamente cuáles son las funciones que tiene un iPad, preguntásela a Apple. Claro. Ellos la crearon. Todo lo que vos creas que puede hacer un iPad es suposición. Lo único que es real es lo que dice el que la creó. Claro. Entonces, si queremos entender cómo opera la iglesia, hay que ir al que la creó. La iglesia es de Dios. Segundo, la iglesia es crística, en el sentido de que Cristo es la esencia de la iglesia. La iglesia no es definida o no es adaptada a los hombres, sino que tiene la responsabilidad de ser la expresión y colaboración de Cristo en la tierra. Claro. Número 3, la iglesia es celestial. ¿En qué sentido es celestial? Mirá, yo ayer hablaba con unos pastores de Paraguay por Instagram y les decía algo que mi papá nos enseñó hace como 4 o 5 años atrás, que Dios, antes de mostrarle la decadencia a Juan del Apocalipsis, en capítulo 2 y capítulo 3, la decadencia de la iglesia, antes de mostrarle eso, le muestra en Apocalipsis 1 la naturaleza perfecta de la iglesia. Dice que cuando Juan se da vuelta ve un candelabro lleno de oro. Oro representa la naturaleza perfecta. Entonces, esa idea, esa naturaleza perfecta de la iglesia es lo que la iglesia verdaderamente es. La iglesia es celestial. Claro. Es celestial porque la iglesia no es de este mundo. Claro. Y bueno, sería más amplio tocar ese tema y no quiero perderme porque no es una predicación, pero la iglesia es celestial porque es de otra naturaleza. No es que es celestial porque está en el cielo. Es celestial porque su composición no es de este mundo. Sí. Por ende, la iglesia no responde a las demandas del mundo, la iglesia no se adapta a los patrones del mundo, no tiene que mejorarse, ¿ve? Y este es un asunto, por lo menos, y lo hago mío para que no te involucren a vos en este pensamiento. Jesús en la tierra no se metió entre el problema de ricos y pobres. Wow. Jesús en la tierra no se metió entre el conflicto que había en Roma e Israel. Jesús no se metió porque no era de la naturaleza de la iglesia. Él, como embajador del reino, como en el reino, no tenía permiso de su padre de involucrarse en asuntos terrenales. Esto es lo que Pablo en 2 de Timoteo 2 le dice a Timoteo cuando le dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. Entonces a veces nos enredamos confrontando con cosas que no son la iglesia, porque la iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. ¿Tiene una expresión terrenal? Claro, las congregaciones locales, los auditorios, las familias, son la expresión terrenal, pero no es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es celestial. Y número 4, la iglesia es resurreccional, o sea, no opera en principios de muerte, opera en principios de vida.
Claro. La iglesia es el nombre que el cuerpo de Cristo toma después de la resurrección. Por eso no hay iglesia antes de la resurrección. Claro. Y cuando Jesús habla en Mateo 16, si nos vamos a la ley de la primera mención de la iglesia, está hablando en un tiempo futuro. Y yo edificaré mi iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque él no podía edificar la iglesia hasta que él no pase por la muerte, no pase por la sepultura, no pase por la resurrección y su cuerpo resucitado, el cual los apóstoles no tocaron. Dice que Tomás metió los dedos, pero no dice que tocó su cuerpo. Su cuerpo resucitado no podía ser tocado, porque su cuerpo era más amplio que lo que ellos podían ver. Su cuerpo glorificado es la iglesia. Por eso Pablo retoma este principio y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es el estado que el cuerpo de Jesús toma en su resurrección. Por eso está esta unión indivisible, como dice el apóstol Lucas Márquez, esta unión indivisible entre Cristo y la iglesia. No se puede separar. ¿Por qué no se puede separar? Y porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero eso no es una metáfora. Es una alegoría, pero no una metáfora. No es que puede ser interpretado de otra manera, no. Es que la iglesia, al operar en resurrección, es la única que puede cargar la vida de Dios en la tierra y representarlo en su generación. Wow, qué tremendo y qué claro. Y gracias, de verdad. ¿Crees que el humanismo hizo mucho daño? Porque lo que me estás hablando puede traer un poco de claridad a muchas personas. ¿Crees que concebir a la iglesia desde una perspectiva humanística no nos ha hecho tanto daño? Y la otra pregunta es, ¿crees que el supuestamente meternos en el mundo ha hecho que nos enredemos en lo vano de este mundo? Bueno, me gustaría responder esa pregunta tan extraordinaria haciendo esta separación primero. Dios no tiene problema con la humanidad, ¿no?, sino con la humanización de las cosas eternas. Claro. Dios se hizo hombre, o sea, Dios no tiene problema con el hombre. Sí. Él se hizo hombre, no era hombre, se hizo hombre. Siendo semejante a Dios no tuvo cosas como que aferrarse y se hizo hombre. De hecho, hay un libro de la teología bíblica y sistemática extraordinaria que es Se hizo hombre, de Pablo Hoff. El misterio más grande es que Dios se hizo hombre. Entonces, hay que desalojar la idea de que Dios tiene problema con el hombre. Dios no tiene problema con el hombre. Sí. Ahora, el problema está cuando el hombre de manera natural intenta interpretar a Dios. Claro. Y adaptar a Dios, no al hombre, porque Dios no tiene problema en adaptarse al hombre, sino adaptar a Dios a lo que el hombre cree que Dios debe de ser adaptado. Claro. Wow. Entonces, Dios no tiene problema con la humanidad. Si nosotros decimos que Dios tiene problema con la humanidad, estamos negando el sacrificio de Cristo a la cruz. Totalmente. Ahora, lo que nosotros como hombres, bueno, y este es un principio básico de la reforma protestante. Los reformadores establecen las 5 solos, y las 5 solas, la primera es solo la escritura. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era que lo que hasta ese momento se afirmaba era que la revelación estaba en boca de las escrituras, el Papa, ¿no? El Papa aprobaba o no aprobaba lo que se decía, y la tradición. Claro. Entonces, cuando vos tenés, y vamos a ponerlo en un contexto del día de hoy, cuando vos tenés la escritura, al hombre que cree cómo debe de hacerse lo que dice la escritura, y a la tradición, entonces lo que tenés es la humanización del evangelio. Claro. El humanismo del evangelio. Y como dice mi papá, Dios tiene problemas con todos los ismos. O sea, el ismo es lo que el hombre le agrega. Claro. El cristianismo es lo que el hombre le agrega a Cristo. Entonces, esta idea de solo la escritura, hacía referencia a que no había que tomar aspectos del hombre o interpretaciones del hombre o ideas del hombre en cuanto a Dios, sino solo centrarse en lo que decía la escritura. Claro. Entonces,
¿A qué es lo que yo creo que hoy estamos volviendo, para responder tu primera pregunta? Estamos volviendo a abrazar las Escrituras como fuente de vida en la iglesia. Sí. Como fuente de revelación, como desalojándonos de tradiciones y de interpretaciones. Y a ver, y esto tiene que entenderse, porque todos podemos interpretar las Escrituras, todos. La interpretación no es privada, todos podemos interpretar las Escrituras, pero hay que entender cómo interpretar las Escrituras. Claro. Entonces, que no es lo mismo tomar, ayer yo mencionaba Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien y decírselo a un hermano que está mal, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece para un hermano que la está pasando mal, que interpretar las Escrituras según el contexto en el que está siendo dicho, porque cambia un poquitito la ecuación. Claro. Entonces, yo sí creo que Dios nos está sacando de las ideas de los hombres al respecto de la iglesia. Y la única manera que Dios tiene de sacarnos de lo que nosotros creemos que es la iglesia es mostrándonos al que es la vida de la iglesia. Claro. Wow. Por eso yo creo que la revelación de Cristo que estamos teniendo en esta generación nos está limpiando de todas las tradiciones o de todas las filosofías humanas o los rudimentos del mundo que se nos van pegando. Y la segunda pregunta, hay que definir bien qué es entrar al mundo. Claro. Porque nosotros estamos en el mundo, no entramos al mundo, estamos en el mundo. Lo que nosotros no somos es, en naturaleza, no somos del mundo. Entonces, cuando nosotros descubrimos este poder o esta idea de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros descubrimos que el mundo del que nosotros nos queremos aislar es el mundo al que Dios nos mandó a amar. Porque nosotros somos la única oportunidad que tiene el mundo de salir de ese sistema. La palabra mundo es cosmos, que significa sistema. Sí. Entonces, nosotros somos la verdadera puerta, por la obra de Cristo en nosotros, no que nosotros pudiéramos serlo, sino por Él en nosotros, la verdadera puerta de escape, el verdadero éxodo que mucha gente podrá experimentar para salir del mundo y entrar al reino. Somos esa puerta de traslado, que dice Colosenses 1:13. Vuelvo a repetir, no nosotros, Cristo en nosotros. Sí. Es esa puerta de traslado. Pero ¿por qué tenemos que entrar? Bueno, cuando yo era joven, o más joven, para no decir que soy viejo, cuando yo era más joven, creía que yo debía de entrar a la política para cambiar la política. Claro. Hasta que me di cuenta que la política es un sistema que ya fue juzgado. Que por más que yo tenga buenas intenciones, la política no va a cambiar porque es una idea de los hombres. Claro. Y todo lo que es de los hombres está condenado. Wow. Pero si yo me meto en política con la idea o con la intención de que la gente que está ahí, que no conoce al Señor, pueda experimentar la vida por aquel que está ahí, entonces yo te digo, metámonos en política, metámonos en economía, metámonos en arte, metámonos en la educación. ¿Por qué debemos de meternos en el mundo? Y porque muchas veces seremos la única Biblia que muchas personas podrán leer. Entonces, como esto tiene que ser predicado a todo el mundo y el evangelio debe de llegar a todos, Dios nos envía a ciertos lugares y hay que aquí explicar que no existe tal separación entre lo espiritual y lo secular. Sí. Somos espirituales todo el tiempo. El concepto de secular nace con el emperador Constantino, que decía así: si usted quiere ser cristiano, pero no quiere involucrar su vida como el clero que estaba comenzando a constituirse, usted venga de vez en cuando a misa, o a lo que hoy nosotros diríamos, venga de vez en cuando al culto, dé una buena ofrenda y con eso usted está sirviendo a Dios. Entonces, esa mentalidad de secular y de espiritual lo hemos arrastrado hasta el día de hoy, donde pareciera que un médico no puede servir a Dios, claro, o un taxista no puede servir a Dios, claro, un policero no puede, o un peluquero no puede servir a Dios porque no está en la iglesia. Claro. Entonces, ¿cómo se está en el mundo sin ser del mundo? Entender que nuestra naturaleza no es de la tierra.
Entonces, no, yo no me meto, antes se decía, y ayer lo conversaba un poco, antes se decía, no te metas en el mundo porque te vas a corromper. El mundo no corrompe, porque la naturaleza de Dios es incorruptible. Ahora, si yo no tengo la naturaleza de Dios, claro, que es incorruptible, opero en la naturaleza del mundo que es corruptible, entonces me corromperé. Claro. Pero la naturaleza que es de Dios es incorruptible. La simiente es incorruptible. Entonces, si la simiente es incorruptible, yo no puedo corromperme, a no ser que la simiente no esté en mí. Claro. Qué tremendo. Viste que por lo general existen estas frases: no te metas en política porque te vas a corromper. No te metas en cuestiones de negocio porque te vas a corromper. No te metas en la fama porque te vas a corromper. Entonces estamos diciendo que las cosas del mundo son más fuertes que la naturaleza divina, y no es así. Exacto. O no tuvimos ejemplo de personas que realmente portaban la naturaleza divina de Dios, o no sé lo que está pasando, ¿no? Porque como que a esa cuestión de fama, dinero y política mezclado con los hijos de Dios o con aquellas personas que tienen a Dios, como que todavía no funcionó. Pero creo una generación, y estamos orando por una generación, como decís vos, que porte la naturaleza divina del Señor y experimente y sea la única esperanza, si se quiere, de muchas personas. Quería preguntarte esto, que también es parte de todo este tiempo tan maravilloso. Gracias de verdad por este tiempo. Una vez y otra vez lo voy a hacer. Gracias, de verdad, gracias. Nunca tuvimos todavía la posibilidad de compartir así tanto tiempo. Si bien estuviste en Las Breñas, compartimos, pero exclusivamente de las... viaje fugaz. Sí, literalmente. Quería preguntarte, una pregunta muy atípica va a ser, pero me gustaría escuchar. ¿Qué pensás que hubiese sido de Jonathan Lara si no tenía un papá como el que tenés? No estoy hablando en cuestiones de la influencia en la que portás y la que estás dando, sino en cuanto a tu crecimiento y a tu madurez. No quitando, por favor, a la persona del Espíritu Santo como nuestro entrenador de una manera increíble, pero ¿qué sería de Jonathan Lara sin Gustavo Lara? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Creo que me hubiese costado mucho más algunas cosas. Quisiera creer, y lo digo porque es una convicción personal, que lo que hacemos hoy es parte de mi llamado. O sea, que no es estoy siguiendo las huellas de porque no tengo algo personal. No. Creo que me hubiese costado mucho más llegar hasta, no sé si llegar hasta donde estamos, no creo que sea por eso, sino ser lo que hoy somos, y no hablo en términos de predicador o en términos de conferencista, sino en términos de persona. Creo que me hubiese golpeado mucho más la cabeza sin un padre que me corrija, sin un padre que me y mira que me he golpeado la cabeza, mira que me he golpeado la cabeza, pero me hubiese golpeado mucho más. Y cada golpe de cabeza, para los que son de otro país, golpe de cabeza es como equivocarse por sí solo. Creo que me hubiese demorado mucho más llegar a descubrir lo que descubrí de Dios hasta aquí, sin un padre que me corrija. Eso en términos de identidad. En términos de función, creo que hoy estaría en otro camino. Como decía vos, más de la fama, del dinero, creo que sin la confrontación, sin la corrección, sin la guía, mi corazón se hubiese desviado muy rápido. Por eso yo creo que toda persona debe tener alguien, si es su padre natural y tiene la gracia, como tenés vos, como tengo yo, de tener padres que nos puedan corregir, apuntalar, guiar. Creo que todos necesitamos de esa persona. Darle el acceso a alguien que hable con nosotros de una manera que nadie más habla. Claro. Yo
hasta hace un tiempo atrás tenía como miedo de ese nerviosismo, ¿viste? Imagínate. Hoy es un disfrute, Claro. es un disfrute, porque bajo y me dice, mira, yo no diría esto de tal manera, yo no diría esto de tal otra, este concepto, me acuerdo hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, bajé a predicar, estábamos predicando una conferencia juntos y me dice, hijo, el mensaje fue tremendo, pero no se te entendió nada, corriste demasiado, diste muchas vueltas, Wow. este ejemplo lo hiciste demasiado largo, y es lo que uno necesita, Totalmente. porque me acuerdo que terminé de esa parte y me acerqué a otra persona, otro amigo, y me dice, wow, qué tremendo mensaje, qué impresionante, cómo Dios te usó. Y yo decía, pero para, ¿con quién me quedo? Claro. ¿Con el que me dice, se entendió, pero vos ves que no entendió nada? ¿O con el que te corrige y te exhorta para que hagas más accesible la manera en la que hablas? Entonces, yo creo que en algún momento hubiese llegado lo que Dios preparó para mí, por gracia y misericordia, pero creo que me hubiese costado mucho más y hubiese perdido mucho más tiempo y me hubiese equivocado mucho más de lo que me equivoqué sin tener a mi papá al lado, abajo, arriba. Yo con mi papá disfruto de una relación muy particular, muy distinta, por lo menos no he encontrado muchos modelos o muchas personas que nos muestren un camino, pero cultivamos algo muy lindo de poder hablar todas las cosas, de poder charlar. Yo el otro día que estaba haciendo un en vivo con él, contaba que desde hace 15 años, 17 años, nosotros cada 2 semanas o 3 semanas, ahora lo hacemos cada un mes, salimos los dos solos a tomar un café o a almorzar o a cenar, sin celulares, solos, a charlar, y abro mi corazón y compartimos, y soy corregido, soy alineado, más allá de que no necesita esos momentos para hacerlo, ¿no? Pero es más un momento de padre e hijo, donde puedo hablar con él crisis, enojos. Bueno, en esta cuarentena lo he llamado más de una vez para decir, papi, tengo ganas de matar a fulano, y escuchar su punto de vista, su corrección, su hey, pará, o su tener razón pero no digas nada, o esto hablarlo así. Entonces creo que mucho de lo que yo hoy soy, por gracia del Señor, se debe, una, a la obra del Señor en mí, otra, a la obra del Espíritu, y sin lugar a duda a la formación de un padre, ¿no? Sí. Justamente a eso quería apuntar, ¿no? Porque desde la mente no reconciliada, nos han planteado a mí y a mi papá por lo menos muchas cosas en cuanto a la funcionalidad de la iglesia. Dice, pero no puede haber 2 pastores en la misma congregación, no puede haber un apóstol y un profeta, ustedes se deben agarrar a las trompadas porque uno hace una cosa. Y por ahí me veo como un poco reflejado en ustedes también, porque la obra del Señor justamente es del Señor, pero hay una unicidad tan extraordinaria, por lo menos la experimento yo con mi papá, que la produce el Señor, y no es el hijo es mejor que el padre o el padre es mejor que el hijo, sino que hay un constante crecimiento entre ambos, ¿no? En donde el hijo puede enseñarle a su padre y el padre al hijo. Yo creo que es saber cuál es el lugar de cada uno, claro, en qué momento. Yo puedo no estar en acuerdo con lo que mi papá está diciendo sobre algún punto, sobre una persona o sobre lo que sea, pero para mí siempre va a pesar lo que él diga, claro, porque es una cuestión de respeto. Él es la autoridad. Totalmente. Y a veces nosotros los hijos nos creemos que porque nos dan un lugar tenemos más autoridad que él. Por ejemplo, en muchos aspectos de la cotidianeidad nosotros compartimos espacios, ¿no? Por ejemplo, en el CEAP, que es nuestro instituto bíblico, él es el director general y yo el ejecutivo. Y yo tengo cierta autoridad sobre algunos asuntos, pero la mayor autoridad la tiene él. Claro. Y a veces en esto que vos decías, ¿no? Cuando la gente dice cómo hacen con un apóstol, un profeta, 2 pastores, yo siempre le digo a las personas, entre lo que yo te diga o te diga el apóstol Gustavo, quédate con lo que te diga el apóstol Gustavo. Claro. A veces pensamos diferente porque somos seres diferentes, actuamos diferente, trabajamos diferente, y no, para mí no es un problema. O sea,
Sí, Creo que el secreto en cuando los padres e hijos trabajan juntos es en la comunicación claro. y en el comunicar todas las cosas, ¿no? Nosotros tenemos, anteayer, tuvimos una reunión vía Zoom de casi 2 horas y media, hablando mi papá, mi mamá, mi esposa y yo de todos los asuntos que administramos, poniéndolos al corriente de todos los asuntos para que ellos sepan y ellos poniéndonos al corriente de algunas cosas que nosotros necesitábamos saber. Y eso hace que el trabajo no sea estorbado. Claro. Ahora, te mentiría si te dijera que nunca tuvimos nuestras agarradas, ¿no? Siempre. O sea, cada 2 por 3 nos agarramos, pero obviamente siempre prima el respeto. Totalmente. Hay algo que yo aprendí con un pastor amigo hace muchísimos años, yo creo que tenía 9 años y me quedó grabado, y no hay muchas cosas que te queden grabadas de esa edad. Él dijo así, lo dijo en este contexto y hoy yo lo aplico él dijo, cuando vos estás debajo de una autoridad, lo único que no podés tocar es su manto. El día que vos tocaste su manto es el día que vos perdiste la capacidad de recibir de su autoridad. Wow. Entonces yo asocié, y hoy lo entiendo más claramente, el manto, que en aquellos años se hablaba mucho de los mantos, sí. Para mí es el respeto. O sea, yo puedo, y mi papá me ha dado esa libertad de discutir con él hasta la muerte si es necesario, pero nunca faltándonos el respeto. Jamás le he levantado la voz o le he contestado mal, aunque a veces me han dado ganas, te confieso, pero jamás faltándole el respeto. El día que alguien toca el respeto a una autoridad es el día que esa autoridad perdió el derecho de ser autoridad para vos. Wow. O sea, la única razón por la que alguien es autoridad es porque la respetamos. Cuando el respeto se pierde todo lo necesario para que alguien sea autoridad sobre nuestras vidas. ¿Crees que esto sucede en la iglesia? La familiaridad ha hecho que suceda esto en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas locales. Sí, yo creo que la familiaridad es un peligro muy grande. Creo que todos debemos de ser familiares, pero no familiarizarnos. Claro. Yo tomo el ejemplo de mi papá como podría tomar el ejemplo de muchos amigos, pero como estamos hablando de mi papá, lo tomo. Pobre, si le están ardiendo las orejas, se va a enterar que fuimos nosotros, pero yo puedo, a veces estamos en la oficina antes de que él baje a predicar y estar hinchándolo, o contándole un chiste, o haciendo una broma, pero pues, él bajó a predicar y yo no me quedo con el chiste que él me hizo. Claro. Es mi apóstol predicando, es mi pastor predicando. Es mi papá dándome un consejo, es mi papá dándome una sugerencia. Hemos sabido marcar con el tiempo, no es algo que hemos logrado rápidamente, con el tiempo hemos aprendido a separar esos espacios. Y hay momentos donde hinchamos, y hay cosas que vienen por el conocimiento. Yo sé cuando en una reunión lo puedo hinchar por WhatsApp y cuando no, depende del tenor de la reunión. Claro. Entonces, a veces la familiaridad hace que traigamos problemas de casa a la mesa, ¿no? Entonces, a veces te das cuenta cuando un matrimonio discutió en casa porque trae el problema a la mesa, no se hablan, no se miran, se contradicen. Y vos entendés, ves que el problema ahí está en la familiaridad. Se familiarizaron tanto que sacan el ámbito de la casa, y eso pasa creo que en todo lo que tenemos familias ministeriales en el servicio, ¿no? A veces es difícil separar eso. Yo creo que se logra con la confianza, con el hablar. Claro. A veces me ha pasado no estar en acuerdo con mi esposa, o mi esposa en desacuerdo conmigo, pero salimos de esta puerta y hay que separar esto, Marco, porque a veces la gente piensa, eso es hipocresía. No es hipocresía, no. Es saber dónde atacar los asuntos. Hay asuntos, la vida de la iglesia no tiene por qué ser dañada con los problemas que nosotros traemos de casa. Claro. Es esta frase que nuestros abuelos nos decían, ¿no? Los trapitos se secan al sol en casa. Claro. Entonces, hay asuntos que hay que tratarlos puertas adentro. Me ha pasado, me pasa, pero a mí que soy medio mecha corta, me pasa permanentemente que me enojo con alguien en los que estamos en un trabajo en equipo y tengo que de verdad hacer un esfuerzo enorme para no traer ese problema personal a una mesa de trabajo.
Porque primero los que nos rodean no tienen la culpa de comerse el Claro, baile. claro. La vida de la iglesia no tiene por qué ser dañada por los problemas que no sabemos resolver. Entonces no es, mirá, acá me trata así y en casa discutimos. Es que hay que saber dónde tocar los asuntos. Claro, 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 claro. Y eso va acompañado de la familiaridad, porque a veces yo puedo enojarme con mi papá porque hizo algo que yo no pienso que deba de ser hecho así, y inmediatamente cuando estamos en una reunión digo frases como, no, porque no hay que traer el agua como la trajo fulano, y le estoy pegando a mi papá. Y esas cosas lo único que hacen es generar malos ambientes, Claro. rompen la comunión, dañan la vida de la iglesia. Entonces, creo que cuando la familia ministerial está involucrada, o los amigos, ¿no? Que ese sería otro tema, los amigos tienen que saber cómo conducirse. Creo que hay reuniones que hemos tenido con mi papá y diferentes equipos en los que servimos juntos, que estábamos en desacuerdo sobre un asunto y creo que nadie se dio cuenta. Wow. Porque yo les sigo haciendo mate como cuando estamos re de acuerdo. O sea, y el hecho de una relación tan cercana no da licencia ay, se me fue la palabra de la boca, a la complicidad, ¿no? Bueno, yo te apoyo en esto, pero si vos me apoyás lo que yo digo, y acá hay gente claro. Veo gente que trabaja con nosotros, sabe que mi papá cuando me ha tenido que exhortar delante de todo, o decir que lo que yo estaba diciendo estaba para los caños, o retarme por una actitud que tuve, lo ha hecho sin problema, aunque yo sea su hijo y después salir de ahí y irnos a tomar un café los dos como si nada. Buen paréntesis quiero hacer. Viste que están leyendo muchos libros de liderazgo y dicen la corrección es en secreto, pero Pablo no hizo esto con Pedro y estaba delante de todos, ¿no? Es interesante. Sí, es un asunto interesante. Te diría mi criterio, y es mío, no tiene por qué nadie tomarlo. Yo creo que hay asuntos que sí se corrigen en privado. Uh-huh. Asuntos que tienen que ver con la persona, uh-huh, se corrigen en privado. Asuntos que tienen que ver con el evangelio, uh-huh, se corrigen en público. Para enseñarle a los otros también. O bien, y para enseñarle a los otros también, pero también depende de quién sean los otros. Por ejemplo, yo nunca corregiría a nadie desde el púlpito. Claro. Porque vos tenés 3 tipos de personas en un auditorio. El maduro, que lo va a recibir y se va a decir, hey, esto lo voy a prestar atención para no hacerlo. El inmaduro, que va a decir, se fue para los caños, o mirá, le dijo esto a fulano, así que ahora vamos a darle a fulano. Y el otro, el que no le va ni le viene. Yo no lo haría personalmente. Yo no corregiría desde el púlpito. No utilizaría jamás el púlpito para eso. En un ambiente de madurez, y yo quiero enseñar algo, no tampoco, y hay que, a ver, y me parece muy interesante tu pregunta, creo que nunca me habían hecho esta pregunta. Hay que separar corrección de ridiculez o de avergonzar. Claro. A veces la gente confunde esas cosas. Una cosa es ridiculizar a alguien, otra cosa es corregir. ¿Qué significa corregir? Corregir significa algo que se salió del camino, volverlo a poner, enderezar, volverlo a acomodar. Entonces, por ejemplo, yo estoy cebando mate. La reunión en la que estábamos está caldeada. Está con los ánimos un poquitito subidos. Entonces yo sirvo el mate, tomá, agárralo. Y de la fuerza que se lo di, se cayó y se volcó encima de la mesa. Yo me merezco una corrección. Claro. Mirá, en este ambiente ese tipo de reacciones no van. O después correcciones que tienen que ver con conceptos o con criterios. O con interpretaciones de las escrituras. El problema de Pablo con Pedro era precisamente un comportamiento basado en una interpretación escritural. Claro. Pedro se conducía de una manera con uno y de una manera con otro. Entonces, creo que hay correcciones que sí deben de ser. Y bueno, paréntesis personal, creo que esa charla de Pedro con Pablo, yo quiero que el Señor me la ponga en el cielo cuando llegue. Quiero ver cómo lo resistí cara a cara porque era digno de condenar. O sea, claro, eso no era, hermanito Pedro, pórtese bien. Entonces, claro, creo que hay asuntos que sí deben de ser tratados en privado, que pertenezcan a la persona, a su carácter, a su desarrollo. Después hay otros que pueden ser tratados públicamente. O después hay una herramienta que mi papá me enseñó mucho a utilizarla, que es la de por elevación.
es hablar de una cosa para apuntar a otra y pegarle a una y pegarle a la otra, y no atacar a nadie. El que se siente aludido se pone el poncho. Esa es una manera muy sutil de corregir. Pero bueno, a veces la gente no, los discípulos, los hermanos, no se la dan por aludido muy rápido, ¿no? A veces mi papá me reta sin retarme y yo me doy dado por cuenta por qué lo está diciendo. Y hay gente que ni se entera. Entonces a veces necesita hacer un poquito más. No te quito más tiempo. Gracias por esta charla tan extraordinaria que hemos tenido. Cumplimos con el objetivo de ver la iglesia gloriosa de Cristo, pero también ver estos asuntos que son parte también de lo que sucede diariamente en muchas casas, en muchos ministerios, y de verdad que son cosas que no las podremos aprender en un instituto bíblico o en una universidad o que te lo da la vida, la experiencia y todo esto. Gracias, y honro tu sinceridad, la manera en la que nos expusiste estas cosas, porque a veces nos decimos, no, Jonathan Lara, Gustavo Lara, ya, como que son, viste, pero hay una cuestión de que son seres humanos siendo perfeccionados por la obra gloriosa de Cristo diariamente, y esto nos hace bien. Así que de verdad que te agradezco. Perdón, Marco, solo decir algo lo que dijiste que me parece muy interesante. A veces la idealización que hacemos de las personas les hace mucho daño. Claro. A las mismas personas. Sí. Entonces, necesitamos saber que todos batallamos con las mismas cosas. Claro, eso iba. Mirá, hay un apóstol que nos enseñó una frase hace muchos años atrás que dice así: un maestro o un predicador no es alguien que sabe más, sino alguien que llegó primero. Claro. Y que comparte lo que sabe para que otro llegue primero. Entonces, claro, Pablo lo dijo así: ¿qué somos nosotros? Sino servidores de Dios y colaboradores de su obra. Lo demás es todo mérito humano, cosas que la gente añade, se hacen ideas, no, con Gustavo no se puede hablar, con Jonathan no se puede hablar, y cuando te das cuenta, ¿sabes la cantidad de veces que la gente me ha dicho, perdón, yo pensé que usted era un asqueroso, un maleducado? Son las ideas que la gente se hace. Después cuando nos conocemos, nada que ver. Bueno, creo que nada que ver, por lo menos los amigos que tengo dicen que nada que ver. Pero creo que es parte también de ir simplificando algunas cuestiones que pertenecen al Evangelio. Así que gracias por tu tiempo, por la invitación, me sentí muy a gusto y animo a que mañana se conecten, mañana a las 3, ¿verdad? Sí, a las 3. ¿Quién va a estar mañana? Su padre. Ah, bueno, entonces mi papá va a estar mañana a las 3, conéctense. Y mañana vamos a hablar de vos. Oh, ya, mañana me toca a mí, está bien. Lo único es hacerle escuchar este en vivo antes para que escuche lo que dije y no me contraiga tanto. Claro. Claro, a los que escuchen mañana, entre lo que diga yo y diga el apóstol Gustavo, quédense con lo que diga el pastor Marcos. Un abrazo grande, Marcos. Dale, gracias. Te mando gracias a vos. Un placer, de verdad. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, increíble el tiempo, extraordinario, sin palabras, que hemos vivido con el profeta Jonathan Lara. Como le dijo él, mañana a las 15 horas estará con nosotros el apóstol Gustavo Lara para seguir compartiendo este tiempo. Esto queda en vivo y guardado en Facebook y en Instagram, ¿sí? En el Facebook de Marcos Gómez y en el Instagram así que volver a escucharlo porque se merece, ¿sí? Un abrazo para todos. Chau. Gracias a todas las personas que se han conectado de distintas partes. Gracias, de verdad. Un abrazo, paz.